Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Otra derrota judicial para Rafi Pina. El tribunal de Florida desestima demanda contra Don Omar. El productor musical reclamaba 10 millones en daños tras ser acusado de chota o soplón o que coopera con los federales para así librarse de cargos. Una corte estatal de la Florida desestimó en pasados días una demanda por difamación que el productor musical Rafi Pina había presentado contra el reggaetonero Don Omar en relación a unos comentarios del cantante, quien lo tituló de chota o soplón. Publicaciones de redes sociales en marzo del 2021. La moción del demandado Landrón, William Omar Landrón, nombre de pila de Don Omar, para desestimar la segunda demanda enmendada del demandante Pina Nieves, se concede por perjuicio toda vez que este tribunal encuentra que cualquier enmienda subsiguiente sería útil. Así se lee la orden del juez Carlos López del condado de Miami, firmada el pasado lunes. El documento judicial detalla que el dictamen se basó en precedentes que sostenían la doctrina de la verdad sustancial, aplicable a casos de difamación en los que una difamación no tiene que ser perfectamente correcta si la esencia o la clave de la afirmación es cierta. Asimismo, la orden señala que cuando los alegatos contenidos en una demanda entran en contradicción con los exhibits anexados a la demanda, el significado de los exhibits y los alegatos se tornan en nulo. La demanda, tras una de sus enmiendas, alegaba que Pina había recibido amenazas y exigía que Don Omar pagara 10 millones como recompensa por los daños. En una carta el 9 de marzo del 2021, dirigida a Don Omar, la abogada de Pina, María Rodríguez, advirtió que el productor utilizaría todos los medios legales disponibles si el cantante no se disculpaba en una semana. Según la misiva, el reggaetonero, en una serie de publicaciones en redes sociales, afirmaba que Pina había colaborado con las autoridades federales mientras era procesado por un caso de fraude bancario. Pina en el 2016 fue sentenciado a 2 años de libertad supervisada y el pago de una multa tras declararse culpable de fraude. Estas afirmaciones son patentemente falsas y tienen la intención de provocar daño de la reputación del señor Pina Nieves y poner en riesgo su seguridad personal, escribió la abogada en aquel entonces, añadiendo que el empresario musical nunca había cooperado con las autoridades en ninguna investigación o procedimiento. Otro que celebró por haber ganado una apuesta que había hecho con Pina Records hace unos meses fue el rapero dominicano radicado en los Estados Unidos, Tali Goya, a quien Pina le decía que si salía siendo chota le iba a dar $1 millón, por lo que Tali Goya empezó a reclamar su $1 millón. En verdad se lo ganó, al parecer. Para Pina, la decisión de la corte floridana supone su segunda derrota judicial en poco más de un mes, ya que el 22 de diciembre pasado, el jurado del Tribunal Federal de Puerto Rico lo encontró culpable de 2 cargos de posesión ilegal de artefactos de fuego, por lo que enfrenta hasta 20 años de prisión. Al momento, Pina se encuentra en libertad hasta la fecha de sentencia, pautada para el 1 de abril de este año. No olvides suscribirte a nuestro canal y al final te dejamos un video que nos muestra los negocios de Pina Records, aparte de la música. Te sorprenderás. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.